Reciban un cordial saludo, queridos oyentes. Para mí es un gusto nuevamente saludarles después de una semana. Tenemos hoy un nuevo programa que es la continuación de nuestro cuarto show, que estuvimos hablando acerca de las diferencias entre guetos y campos de concentración. También estuvimos hablando un poco acerca de los campos de trabajo anteriormente, detallando cada una de las funcionalidades y las especificaciones que tenía dentro del proceso de exterminio, primero de aislamiento y posterior de exterminio. Vimos también cómo se dio la evolución paulatina y los cambios que propiciaron o que van a propiciar precisamente el exterminio de los judíos, y que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los campos de tránsito y también de los campos de exterminio, que fueron los dos que quedaron pendientes. Y bueno, hay una cuestión bastante interesante, como hemos visto y analizamos anteriormente. En muchas ocasiones las decisiones que se toman, vamos a ver las decisiones que tomaban los nazis, en muchas ocasiones tenían como resultado algo que ellos no necesariamente estaban esperando, pero que al darse el resultado lo siguieron utilizando. Ese es el caso de los campos de tránsito. Cuando empieza el proceso de exterminio sistemático, ya propiamente en las cámaras de gas, porque aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que conocer y tenemos que detallar. Número uno, los primeros en morir o en ser asesinados a través del gas, en lugares que se les hacinaba y se les aislaba para ser envenenados con gas, no fueron los judíos, fueron primero los enfermos mentales, o lo que los nazis consideraban que podían afectar a la raza aria, y eran alemanes. El primer crimen en masa de los nazis no fue en contra de los judíos, fue en contra de su propia población de etnia alemana, ¿verdad? Aquellos que tenían enfermedades mentales, que sufrieron alguna amputación, que tenían síndrome de Down, por ejemplo. Esos fueron los primeros en experimentar la muerte a través del gas. Esa experimentación es lo que hace posible su posterior uso en los campos de exterminio. Luego de ellos, el gas fue utilizado con un grupo de prisioneros rusos en el campo de Auschwitz I. Como vamos a ver más adelante, Auschwitz estaba compuesto por 3 grandes conglomerados que tenían funciones distintas, pero en este caso específico, en 1940 aproximadamente, 39-40, es cuando se empieza a experimentar con presos políticos rusos, disidentes rusos, en el campo de Auschwitz. Lo que hicieron fue encerrarlos en una especie de sótano, en uno de los barracones del campo, sellaron y utilizaron el gas. Y bueno, es importante aclarar esto. Posteriormente, entonces, el gas. Otra particularidad que hay que rescatar y que vamos a retomar un poco más adelante. Vamos a ver, en los diferentes campos de exterminio no se utilizó el mismo gas. Y bueno, esto es relevante o irrelevante. Bueno, vaya que es relevante por una razón principalmente. En los diferentes campos que se utilizó el gas, como en los campos de la operación Heydrich o la operación Reina, la gran acción que se inicia en 1942, se utilizaba en estos campos el monóxido de carbono diseminado adentro de las cámaras a través de motores de tanques, de los grandes Panzer o tanques de guerra que utilizaban los alemanes. Con el gas venenoso de los motores, por supuesto, producto de la combustión, fue que se empezó a gasear en los campos. Importante también mencionar en Helmno, un campo que no es considerado, regáleme un segundo nada más, en Helmno, que es considerado, uno de los primeros campos de exterminio, que empezó a trabajar incluso antes que los campos de la operación Reinhard.
fueron camiones que adaptaron los nazis, los mismos administradores del campo de exterminio de Chelmno, a través de tuberías conectaban con los grandes cajones de los autos, encerraban o hacinaban a grupos de 30 a 50 judíos. El carro literalmente arrancaba, iba a dar una vuelta aproximadamente media hora después, se abría la compuerta y por decenas caían los judíos que habían sido envenenados con el gas venenoso que expulsaban, por supuesto, estos automóviles, ¿verdad? Entonces, importante también conocer eso. Y en tercer lugar, la otra forma del gaseamiento fue en Auschwitz, también en Majdanek se utilizó el ciclón B. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la existencia del ciclón B tiene un origen. Quien producía el ciclón B, nada más y nada menos que la empresa E.J. Farben, el gran conglomerado de salud de aquel momento, ¿verdad?, que se convierte posteriormente en lo que hoy nosotros conocemos como la empresa Bayer. Entonces, como les dije en el programa pasado, a veces Bayer no es bueno, pero en fin, haremos un show específicamente para eso, para hablar un poco acerca de la colaboración de diferentes conglomerados de empresas que colaboraron con los nazis en el proceso de exterminio y también en la esclavización de los diferentes grupos que los nazis consideraban como enemigos políticos. Pero bueno, eso es hablando un poco acerca de los campos de exterminio, y vamos a traer nuevamente a colación eso dentro de unos minutos. Primero me interesa hablar acerca de los famosos campos de tránsito. ¿Qué eran los campos de tránsito? ¿En qué se diferenciaban de los demás campos? Bueno, a diferencia de los campos de concentración, o más bien los campos de tránsito, eran campos de concentración que luego adaptan esta nueva funcionalidad. Vamos a ver, el campo de concentración, como vimos, tenía objetivos como el trabajo forzoso y también la reclusión. Cuando inicia en 1942 el proceso de gaseamiento y de exterminio sistemático de judíos, entonces ciertos campos que estaban cerca del camino que iba desde las grandes ciudades o los guetos hacia Auschwitz, hacia Treblinka, hacia Belzec, hacia Sobibor, hacia Majdanek o hacia Chelmno, que eran los 6 campos de exterminio, entonces hacían paradas estratégicas, ya sea para cargar más judíos en los campos de tránsito, para que los guardias que acompañaban estos grandes traslados de vagones con seres humanos allí dentro también descansaran, tomaran para sí provisiones, etcétera. Entonces estos campos empiezan a convertirse en campos de tránsito. Habían prisioneros que no necesariamente eran también deportados y llevados a los campos de exterminio, porque eran, vamos a ver, podríamos decir, prisioneros esenciales que realizaban alguna labor dentro del campo de concentración, algún tipo de trabajo que nadie más lo podía realizar. Entonces, vamos a ver, evitaban ser deportados. También habían prisioneros llamados también prisioneros esenciales o privilegiados, personas que no podían ser deportadas porque eran de otra nacionalidad, de países con los que no estaban en guerra, ¿verdad? Posteriormente, claro que sí se deportan y se gasean, pero en un principio, o bien se fusilaban, pero en un principio permanecían ahí. Y bueno, hay muchos campos de tránsito, no podemos hablar lamentablemente de todos, pero vamos a comentar un poco 2. El primero, así muy brevemente, el campo de tránsito de Drancy, que también fue un campo de concentración, pasa a ser un campo de tránsito cuando desde Francia, ¿verdad? Recuerden ustedes que posterior a la invasión francesa, el territorio, por decirlo así, se divide en 2, la Francia de Vichy y la Francia ocupada por los nazis. De la Francia ocupada empiezan a darse las famosas deportadas, aquella lastimosamente gran deportación que se realizó en el velódromo de Bel Aviv.
cientos, miles de judíos fueron deportados a Auschwitz y murieron gaseados, fueron asesinados. Drancy fue un campo de tránsito en el que realizaban paradas estratégicas con el objetivo, como les mencioné anteriormente, de realizar diferentes menesteres, de descargar o cargar prisioneros, etcétera, hacerse de provisiones y demás. Drancy fue muy conocido por precisamente albergar muchas de esas paradas estratégicas, ¿verdad? Y aprovisionar a los vagones que llevaban a los judíos con más judíos para ser exterminados. Y el otro gran célebre campo, que también fue un campo, no vamos a hablar de esos campos porque en realidad solo hubo uno, un campo modelo, que fue el del campo de Theresienstadt, ubicado en lo que hoy llamamos Terezín, cuando los nazis tomaron el control de Checoslovaquia o el protectorado de Bohemia y Moravia, ubicado en República Checa actualmente, a unos 60 kilómetros aproximadamente de Praga. Bueno, ese campo al principio fue un campo de concentración, luego fue un campo modelo cuando la Cruz Roja Internacional por petición propia llegó a supervisar el campo y ver así que los rumores de que en los campos estaban exterminando judíos eran y diferentes minorías era falso. Bueno, los nazis adaptaron ese campo precisamente para dar esa imagen y para vender esa idea. El campo de Theresienstadt también albergó lo que los nazis llamaban judíos prominentes, que eran judíos muy pudientes, que tenían mucho dinero y que no podían ser inmediatamente exterminados. Algunos sí que sufrieron en los campos de exterminio, pero otros no. Una gran parte, esto porque eran dueños de grandes fábricas que tenían su sede en otros países, y eso podría provocar la ira no solo de los países que estaban en guerra, sino los países que no estaban en guerra, los países que eran neutrales. Esto también podía provocar represalias. Por ejemplo, si un judío prominente que tenía fábricas o empresas en los Estados Unidos iba a ser víctima, iba a ser asesinado, bueno, posiblemente entonces el gobierno de los Estados Unidos podría tomar represalias contra la población alemana que vivía en los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí que se recluyera también a este grupo pequeño de judíos prominentes. Y posteriormente se convierte también en un campo de tránsito en el que cumplía las mismas funciones de aprovisionamiento, de detención, de recargo y demás, ¿verdad? Esos eran los famosos campos de tránsito. Pero bueno, ¿cómo nacen estos campos de tránsito? Nacen producto de la necesidad precisamente de que tenían los campos de exterminio, porque vamos a ver, los campos de exterminio, si bien es cierto, tuvieron un rendimiento muy grande, muy elevado. Se llegó a matar, asesinar inclusive a más de 15.000, 20.000 personas en un mismo día. Los campos de exterminio no podían albergar a la población, porque como vamos a ver ahorita, los campos de exterminio tenían esa finalidad únicamente, exterminar, y principalmente los campos de exterminio, los 3 campos de exterminio de la operación Reinhard. Pero bueno, me interesa que quede claro lo de los campos de tránsito, nacen producto de los campos de exterminio. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de los campos de exterminio. Vamos a dar algunos ejemplos importantes, algunos datos preponderantes para que ustedes lo manejen y tengan más claro el panorama. En primer lugar, hay que tener muy claro algunas fechas que son importantes de recordar, ¿verdad? En cuanto a la pedagogía y la enseñanza, las fechas no son tan importantes en el sentido evaluativo, pero bueno, vamos que las necesitamos para ubicarnos en el espacio-tiempo. Los historiadores, la mayoría de los historiadores, marcan el inicio de la solución final o del exterminio sistemático de judíos el 21 de junio de 1941. Para ese momento, los campos de exterminio no estaban funcionando todavía, o al menos en el rendimiento que se esperaban. Los campos de exterminio empiezan precisamente a funcionar prácticamente un año después. Hay todo un debate del por qué se construyeron los campos de exterminio, pero eso lo vamos a guardar para otro programa.
Me interesa ahorita ubicarnos en ese momento, ¿verdad?, del inicio de la solución final. Cuando se construyen o se decide realizar la famosa Operación Reinhard, que es el banderazo de salida para el proceso de gaseamiento de los judíos, se hace en 3 diferentes campos de exterminio ubicados todos. Eso también es muy importante aclararlo. Todos, absolutamente todos los campos de exterminio, estaban ubicados en Polonia. Habían algunos campos de concentración en Alemania, como lo hemos visto en programas anteriores, pero todos los campos de exterminio estaban ubicados en Polonia. Recientemente se ha reconocido, por decirlo así, la funcionabilidad que tuvo el campo de Jasenovac en Croacia, considerado también hoy por hoy un campo de exterminio, y es el único que estuvo fuera de Polonia, del área de acción polaca, por decirlo así. Cuando digo área de acción polaca, no es porque los polacos hayan participado, sino porque estaba ubicado en Polonia. Y bueno, es ahí en esos 3 campos que inicia con más fuerza el proceso de gaseamiento. ¿Por qué? Porque anteriormente en Helmno ya habían empezado a gasear judíos de manera masiva con los famosos camiones de gas móvil. Voy a dar algunas cifras simplemente y algunas fechas para que nos demos cuenta de la magnitud del proceso de exterminio. El campo de exterminio de Helmno empezó a funcionar el 8 de diciembre de 1941 y se extendió su funcionabilidad hasta septiembre de 1944. La forma de gasear judíos era a través de las camionetas móviles que les comenté hace un rato, y se estima el número de judíos gaseados en 360,000. El siguiente campo que entró en operación es el campo de Majdanek, julio de 1941 hasta julio de 1944. Es importante mencionar que la apertura de Majdanek en el 41 no fue para gasear judíos. El gaseamiento empieza posteriormente, aproximadamente en 1942, pero Majdanek se funda en julio del 41. Como ustedes recordarán, yo les hablé también acerca un poco de la función de Majdanek, que era la reclusión de enemigos o prisioneros de guerra principalmente. Bueno, en Majdanek se gasearon aproximadamente 89,000 judíos. Siguiente campo, el célebremente, lamentablemente también famoso campo de Auschwitz. Y aquí me voy a tener un momento para explicar un poco acerca de este campo de exterminio que tiene una gran particularidad. Bueno, en marzo de 1941 hasta el 27 de enero de 1945 se calcula que aproximadamente entre 900,000 a 1,000,000 de judíos, entre otras minorías, en total sumarían aproximadamente 1,100,000 contando las minorías, pero si hablamos de judíos únicamente sería 1,000,000 de judíos gaseados en el campo de Auschwitz-Birkenau. Recordemos que en este campo se utilizó, igual que en el campo de Majdanek, Ciclón B, fabricado por la E.J. Farben. En Helmno, repito, como dije al principio, fueron camiones de gas. Ya en Belzec, Sobibor y Treblinka las cosas empiezan a cambiar un poco. Recuerden ustedes que el proceso de exterminio en estos 3 campos, que eran única y exclusivamente para el exterminio de judíos, entraron en funcionamiento en 1942, casi un año después de el inicio de la operación Barbarroja. Si bien los campos no se crearon por esta razón que voy a mencionar, tuvo mucho que ver la decisión de adelantar. Se considera que más tardíamente iba a iniciar su su funcionamiento. Resulta que Reinhard Heydrich, uno de los lugartenientes de Hitler de un rango muy importante, fue asesinado por la resistencia si mal no me equivoco, en Checoslovaquia, por los partisanos. Después de esto, prácticamente 2 meses después del asesinato de Heydrich, es que inicia la operación conocida también con el nombre de Operación Heydrich y Operación Reinhard.
Estos campos fueron Belzec, Sobibor y Treblinka. Belzec empezó a funcionar en marzo de 1942 hasta 1943, poco menos de un año, y ahí se exterminaron a 600.000 judíos, la mayoría provenientes de la región de Galicia. En Sobibor, que entró en funcionamiento en mayo de 1942 y se extiende hasta octubre, de 1943, aproximadamente 250.000 judíos, principalmente del gueto de Cracovia. Y para finalizar con esta parte de números, el campo de exterminio de Treblinka, que si ustedes me preguntaran particularmente cuál de los campos considero más sangriento, bueno, vamos a ver, todos los campos son lamentables, sangrientos, trágicos y demás, pero si tuviera que escoger uno, definitivamente sería Treblinka, por la eficiencia que lograron con el exterminio. En menos de un año, entre julio y junio de 1942 a 1943, se gasearon 870.000 judíos, la mayoría provenientes del gueto de Varsovia y de otras regiones de donde se deportaron los diferentes judíos de las distintas naciones. Si hacemos una comparación entre Auschwitz, que entró en funcionamiento en el 41 y en 4 años se considera que hubo un asesinato de 1 millón de judíos, y que Treblinka funcionó solamente 9 meses y se exterminaron a 870.000, bueno, los números son muy dramáticos. Vamos a hablar un poco acerca del campo de Auschwitz-Birkenau. La gran mayoría de sobrevivientes de los campos de exterminio, la gran mayoría provienen de Auschwitz-Birkenau. ¿Por qué? Si fue donde más hubo muertes de judíos, porque es de donde más testimonios tenemos. Bueno, esto tiene una explicación. Auschwitz propiamente, voy a tratar de ser breve, era un complejo de 3 grandes campos que tenían funciones distintas. En 1941 solo existía Auschwitz I. Es aquel campo donde vemos aquella famosa imagen a la entrada, una gran entrada, un gran letrero que dice Arbeit macht frei, el trabajo libera. Bueno, ese era el campo de Auschwitz, o Auschwitz I, como sería conocido posteriormente en 1942. Ahí simple y sencillamente era para aprisionar polacos. Posteriormente se convierte en un campo de concentración para judíos también. Al principio era para polacos, enemigos políticos polacos, después para judíos. Cuando empieza vamos a ver la operación Barbarroja a conquistar territorios, era necesario agrupar a los judíos en algún lado. Entonces el campo de Auschwitz respondía muy bien a esa necesidad. Se empezó a deportar judíos ahí y se instala una pequeña cámara de gas y un horno crematorio. Es conocido, ¿verdad?, ese lugar como el Crematorium 1. Después se construyen 4 más en lo que vamos a conocer con el nombre, que entra en funcionamiento en 1942, 1943, el campo de Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau. Ese campo sí que tenía la única función de exterminar. Había una selección previa en la que los doctores, si lo podemos entrecomillar, nazis, entre ellos Josef Mengele y otros tristemente célebres doctores también como Karl Klauber, tomaban la decisión de quién sobrevivía y quién moría. Sobrevivía, se extendía su vida a unos pocos meses. Si no, moría después en una selección, iba a morir producto de la inanición o de alguna enfermedad que se generaba lastimosamente en el campo. Bueno, aquí se construyeron 4 crematorios entre 1942 y 1943, con toda una especialización en el proceso de exterminio. Las cámaras de gas eran subterráneas y debajo de las cámaras de gas habían unos grandes pórticos
unos grandes, si podríamos llamarles corredores de aproximadamente 40 metros, donde habían ganchos alrededor enumerados, simulando una especie de duchas donde los nazis y los Sonderkommando, en otro programa hablaremos de los Sonderkommandos, le decían a los judíos: desvístanse, van a tomar una ducha, recuerden el número de su gancho, porque al salir van a tomar nuevamente su ropa, se les va a dar una sopa tibia con un pedazo de pan y agua, porque necesitamos mano de obra para continuar con la maquinaria de guerra. Bueno, después de esto, los judíos, algunos menos convencidos que otros, se quitaban la ropa, la guindaban. Los Sonderkommando los conducían hacia lo que ellos decían las duchas, que eran las cámaras de gas. En la superficie, porque como les mencioné, todo eso era subterráneo, habían unos orificios muy bien camuflados en los que oficiales de la SS arrojaban el ciclón B. El ciclón B es como una especie, por decirlo así, espero que si me oyen en otro país puedan entender lo que no sea Costa Rica, de cloro granulado. Ese cloro granulado, una vez que entra en contacto con el medio ambiente, bueno, se evapora, como podríamos decir cuando se evapora un Alka-Seltzer en agua. Bueno, tenía más o menos ese efecto y era un gas venenoso, el ciclón B, que provocaba vómitos, diarrea y sangrados, y después de aproximadamente media hora después de respirar ese gas, bueno, provocaba la muerte. Después de eso se ventilaba la cámara, se limpiaba para el siguiente remanente de judíos que iba a ser exterminado, se limpiaba todo eso en aproximadamente 2 horas, se sacaban los cadáveres y se ponían en un ascensor que llevaban desde vamos a ver, el subterráneo, por decirlo así, ¿verdad?, debajo donde se realizaba el gaseamiento, y lo subían hacia donde estaban los crematorios y eran quemados los cuerpos. Todo un proceso industrial al servicio de la maquinaria de la muerte. Pero bueno, Auschwitz tuvo la particularidad de ser un gran campo de concentración. Auschwitz I de exterminio, Auschwitz II o Birkenau, también popularmente conocido así, y también un campo de trabajos forzosos donde grandes empresas lideradas por la I.J. Farben, fábricas de Buna también, tenían allí sus, vamos a decirlo así, sus sucursales, aprovechando la mano de obra esclava que había ahí. En el campo de Auschwitz III, o también conocido como Auschwitz-Monowitz o Auschwitz o el campo de Buna, también conocido con esos nombres. Para referirnos a él seguiremos hablando como Auschwitz III. Estuvieron Primo Levi, también Viktor Frankl. Por eso logran sobrevivir, porque estuvieron trabajando hasta el momento de la liberación. Importante esto antes de cerrar esta parte. Quiero compartir con ustedes unos de los muchos testimonios que hubo dentro del campo de exterminio de Auschwitz, así como en el campo de Treblinka. Vaya que en el campo de Treblinka tenemos pocos testimonios, yo solo conozco 3, tal vez pueden haber unos pocos más. En Auschwitz sí tenemos muchísimos más, pero bueno, este testimonio lo extraigo del libro de Philip Müller. Philip Müller era un judío checo que fue deportado en 1942 al campo de Auschwitz y, entrecomillamos, empezó a trabajar como Sonderkommando. Un Sonderkommando era un judío que colaboraba de manera obligada en el proceso y en el engranaje de exterminio sistemático de sus mismos hermanos, de los judíos. Colaboraba en el arte del engaño y colaboraba después en la evacuación, en el gaseamiento y también en la cremación y el arrojo de las cenizas al río Vístula de sus correligionarios. El libro se llama 3 años en las cámaras de gases, del testimonio de Philip Müller. Es un libro que todos deberíamos leer algún momento.
Si no lo consiguen en las librerías de su país, siempre pueden buscarlo en internet. Dice así: unos pocos días después, cuando llegó la vagoneta del hospital, el cuerpo de mi padre se encontraba entre los muertos. Vamos a ver, cuando Müller habla del hospital, no es que en el campo de Auschwitz hubiese un hospital. Vamos a ubicarnos espacialmente. Müller estaba en el campo de Auschwitz-Birkenau, donde ocurría el exterminio. El padre de Müller estaba en el campo de Auschwitz I. Era una persona mayor, estaba recluida ahí, estaba realizando trabajos forzosos o simplemente recluido en el campo de Auschwitz I. Müller se da cuenta de eso, establece contacto con él, le da algunos consejos para poder sobrevivir o al menos prolongar un poco más su vida, pero para sorpresa de él, un día llega una vagoneta. Müller le dice al hospital, en realidad no era un hospital, era simplemente una sala con camas donde a los que ya estaban a punto de morir se les llevaba ahí hasta que murieran. Pero bueno, continúo leyendo. Dice: mis compañeros de presidio llevaron su cuerpo al crematorio y lo colocaron en la vagoneta de la habitación de las cremaciones. Delante de los llameantes hornos, un compañero de equipo recitó el Kadish. El Kadish, como sabrán ustedes, es la oración que realizan los judíos cuando pierden algún pariente. La oración que tal vez los católicos también realizamos, o sea, no es la misma, pero tiene ese mismo significado cuando se reza por el fallecimiento de un pariente. Se recita: darle al Señor el descanso eterno y que brille para él su luz perpetua. Esa es la función que tiene el Kadish. Y sigue diciendo el testimonio: firme en sus creencias, refiriéndose al compañero que estaba recitando el Kadish, tranquilo, imperturbable y seguidor de la antigua tradición de sus antepasados, alababa al Señor diciendo: que el gran nombre del Señor sea exaltado y santificado por el mundo que Él ha creado según su deseo, que establezca su reino en tu época y pronto en la época de toda la casa de Israel. Decid amén. ¿Qué hay de impactante en esto? Quiero cerrar hoy, quizás dedique otro programa acerca del campo de Auschwitz, específicamente del campo de Auschwitz, porque hay mucho que hablar, muchísimo, de las diferentes empresas como Siemens, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Bayer, que tenían sucursales en el campo de Auschwitz para aprovecharse de la mano de obra esclava. Y creo que eso es importante que lo conversemos. En fin, escojo esta parte para reflexionar un poco acerca de lo que significó esto. A pesar de que Müller y sus compañeros de presidio estaban en lo que nosotros podríamos decir un episodio dantesco, en uno de los lugares más lúgubres que han existido en la historia de la humanidad, en el infierno mismo, aún así habían personas que mantenían su fe intacta y seguían creyendo. ¿En qué? ¿Y qué lo sostenía creyendo ahí? Pues es un gran misterio. Quizás nunca lo sabremos, quizás sí lo sabremos. Algunos sobrevivientes no saben ni cómo sobrevivieron. En fin, me despido por el día de hoy, queridos oyentes. Es un gusto siempre establecer este canal de comunicación para la enseñanza de la Shoah, el Holocausto. Les dejo nuevamente, como en todos los programas, mi dirección de correo electrónico para que me puedan contactar: jaguirre89, perdón, esa es otra dirección de correo, es jaguirreg, repito, jaguirreg@yahoo.com, repito, jaguirreg@yahoo.com. Ahí pueden enviar sus preguntas, sus dudas, sus consultas, sus críticas, sus observaciones. Si les interesa algún tema relacionado con el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial o el periodo de la entreguerra, también lo pueden hacer y lo podríamos realizar. Y aquí, por supuesto, le vamos a dar los derechos de autor
a las diferentes personas que realizan las observaciones. Es un gusto para mí. Dentro de algunos días estaré saliendo del país y no se preocupen, van a tener siempre todos los viernes un programa que van a poder disfrutar. Muy buenas noches y nos estamos escuchando.